Hola, soy Lilia Cruz, de acá de Tumbaya. Ahora voy a hacer una preparación de un postre de mousse de cayote con nuez. Bueno, los productos son todos de acá de la zona, excepto la crema chantilly, que no es de acá de la zona, y bueno, el cayote de la Quebrada de Humahuaca. Bueno, vamos a comenzar. Primeramente se hace el dulce de cayote. Yo lo hago el dulce de cayote ya sea al horno, que lo tengo que meter al horno hasta que esté seco, o lo tengo que pelar al cayote y sacarlo la fruta y ponerlo a hervir. Mayormente esto demora más que está al horno. El que está al horno tiene una hora, ya estaría el dulce de cayote, que sería este dulce de cayote. Y si fuese a hervor, mayormente dura como 3-4 horas hasta que encuentre su color el cayote con el azúcar. Bueno, voy a preparar el mousse de cayote, que ya tengo previamente batida. Son 2 claras con dos claritas de huevo con 2 cucharadas de azúcar. Lo bato hasta que quede punto nieve. Luego agrego una crema chantilly, que ya también la tengo mezclada, batida. Y bueno, primero lo pongo en las yemas, las claras a punto nieve. Agrego la crema chantilly, la mitad, más o menos y le agrego el dulce de cayote, ¿no? Una vez que agrego esto, lo tengo que mezclar, agregar la gelatina solidificada para que tenga este postre una consistencia y se pueda los productos. Una vez que esté todo mezclado, ya está el postre el mousse de cayote. Lo sirvo en una copita. La copita, si es para una mesa de gala, en una copita de vidrio, y si es para así como de campo, como acá de la región, en un pocillito de barro o de madera. Sirvo el postre y acá lo uso la nuez. La nuez sería la nuez que está con azúcar al almíbar, para que quede crocante y que quede un rico sabor. Eso es el que le da la crocante al postre. Y acá está el mousse de cayote, con dulce de cayote.